Muy buenas a todos después de esta intro. Bueno, seguramente para todos aquellos de finales de los 80, principios del 90 ya habéis distinguido qué juguete es. Ese juguete llamado Fun2Drive. Yo no lo tuve de pequeño, básicamente porque a mis padres o les parecía muy caro o no les gustaba, no lo sé. Pero sí que cada vez que iba a casa de amigos y lo tenían, me entretenía muchísimo jugando, imaginando que iba conduciendo esta especie de Corvette al que simula. Y como sé que hay muchos nostálgicos de todos estos juguetes de la época, vamos a hacer una especie de review para los que quieran buscar por segunda mano y comprar un cacharro de estos para tenerlo en sus habitaciones o en sus casas y mantener esa nostalgia activa. Y que coño, son cacharros que están muy interesantes y entretenidos aunque ya tengamos unos años. Así que vamos a verlo. Bueno, pues una vez en el puesto de conducción es muy simple. Antes de encenderlo os voy a enseñar los elementos que tiene porque emite bastante ruido para que me escuchéis bien. Tenemos evidentemente un volante en el que se moverá el cochecito cuando ahora lo encienda. Su claxon, muy curioso. Palanca intermitente que funciona evidentemente con sus luces en cada lado. La palanca de cambios con el indicador de velocidad como veis en amarillo. Y después la palanquita que sirve para subir y bajar los faros como se ven ahí arriba, después luego doy la vuelta, y que cuando se enciende los faros también se encienden. La verdad es que está bastante conseguido teniendo en cuenta los años que tiene. También os enseño una foto que ahora veis en pantalla de lo que tiene por dentro. La verdad es que tiene un montón de engranajes y bastante complejos todo el sistema para ser un juguete, la verdad, bastante resistente y con todos los pequeños engranajes que tiene. Y oye, esto tiene unos años, se ve que se ha llevado algún que otro golpe y todo funciona perfectamente, o sea que se hacían las cosas de otra forma. Después, por delante, básicamente, si yo subo la palanquita, se suben los faros y se encienden. Ahora mismo está apagado, no se enciende, pero en cuanto que ahora lo encienda, lo veis. Y vamos a proceder a encenderlo. Como veis, el coche va circulando por la carretera, ahora mismo está parado. En cuanto que arranque la palanca, el coche empieza a andar. Y tiene su segunda velocidad para ir a velocidad estratosférica. Pero bueno, vamos a parar. El engranaje siempre sigue sonando porque no deja de ser un motor que gira cuando lo arrancamos. Pero si vemos los faros, también se encienden. Bastante curioso. Los intermitentes. Indicador y evidentemente la llave de contacto. Bueno, y muy típico de estos años 80, las megapilacas. No sé, son las pilas se llaman categoría D, creo que son. Son enormes, mirad mi mano y son 3 dedos de la mano y mirad qué gordo. O sea, estas pilas ya se dejaron de usar desde finales de los 80, principios de los 90 ya se dejaron de utilizar porque eran una pila de 9 voltios, al final tiene más que esto y ocupa muchísimo menos espacio, pero en aquella época era lo que se llevaba. Estos pedazos de pilas y lleva 4. Oye, para esto algo es una chorradilla, pero para la época tener este puesto de conducción a mí me molaba muchísimo. Además, muy americano todo el tema del coche con el Corvette que vemos ahí en la pantalla y demás. Así que bueno, aquí tenemos esta joya de juguete de los años 80 para que el que le interese o quiera seguir teniéndolo en sus casas, pues nada, seguir buscándolo porque sigue habiendo muchos por internet. Así que nada, que os haya gustado. Hasta la próxima.